La obligaron a casarse con el rey al que nadie quería tocar. Su cuerpo estaba destruido, su rostro oculto. Su nombre, una maldición. Todos decían que era un monstruo, pero cuando ella lo vio por primera vez, no encontró un monstruo. Encontró a un hombre que había enterrado algo peor que la muerte. 7 mujeres habían entrado a ese palacio antes que ella. Ninguna había salido. Y esa noche, él le dijo algo que cambió todo. No me ames, y eso es lo único que puede salvarte. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te tocó, sigue la página, dale like y comparte este video para que más personas descubran esta historia. El carruaje se detuvo cuando el amanecer aún era una promesa gris. Serafín no había dormido. Sus manos descansaban sobre el regazo, inmóviles como estatuas. El vestido que le habían dado olía a naftalina y a alguien más, a una vida anterior, a una mujer que ya no existía. A través de la ventanilla opaca, el palacio de Thornwick emergía entre la niebla como un animal herido. Sus torres eran demasiado altas, sus ventanas demasiado oscuras. El viento del norte golpeaba los muros con un sonido que parecía un lamento. «Hemos llegado, señorita». La voz del cochero era hueca. No la miraba a los ojos. Nadie la había mirado a los ojos en 3 días. Serafín descendió sin ayuda. Sus botas se hundieron en la nieve sucia. El frío le cortó la piel del cuello. No había bufanda. No había despedida. Solo el eco de una puerta que se cerraba a su espalda y el chasquido de las riendas alejándose. Estaba sola. Frente a ella la entrada del palacio se abría como una boca. Y entonces lo vio. No era lo que esperaba. No había guardias. No había sirvientes alineados. Solo un hombre, alto, encorvado, envuelto en una capa negra que arrastraba por el suelo. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero ella pudo ver sus manos. Eran enormes, hinchadas, deformes. Tú debes ser la última. Su voz era profunda, rota, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Serafín no respondió. No tenía nada que decir. No tenía elección en esto. El hombre dio un paso hacia adelante. La nieve crujió bajo su peso. Demasiado peso. El suelo pareció gemir. «No tienes que temerme», dijo él. Y había algo en su tono que no era amenaza sino súplica. «Pero tampoco tienes que fingir que no lo haces». Ella apretó los puños dentro de sus mangas. «¿Es usted el rey?» «Lo que queda de él». El silencio que siguió fue denso, frío, infinito. Finalmente, él se giró hacia el palacio. «Entra, hay té caliente en el salón este. Y fuego». No mucho más. Serafín lo siguió. Sus pasos resonaban en el vestíbulo de mármol como disparos. Las paredes estaban desnudas, los candelabros apagados. Todo olía a humedad y a cera antigua. Subieron una escalera, luego otra. Los pasillos parecían interminables, hasta que él se detuvo frente a una puerta. «Esta será tu habitación. Nadie entrará sin tu permiso, ni siquiera yo». Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Bajo la capucha sus ojos eran cansados, tan cansados que parecían muertos, pero no lo estaban. Había algo más, algo que suplicaba. «No me abandones». «No otra vez». «Hay una sola regla en este lugar», dijo él con voz grave. «No te acerques a la torre del ala norte». Serafín frunció el ceño. «¿Por qué?» Por primera vez, él vaciló. «Porque si lo haces, moriremos los dos». Y sin otra palabra, se alejó, su capa arrastrándose, su peso hundiéndose en cada tabla del suelo, su figura desvaneciéndose en la oscuridad del corredor. Serafín entró a la habitación. Era grande, vacía, fría, y sobre la almohada había algo que no debería estar allí. Un pañuelo bordado, con iniciales que no eran las suyas. «Ivey». Serafín no tocó el pañuelo. Lo observó durante horas, desde la ventana, desde la silla junto al fuego que nunca se encendió del todo, desde el borde de la cama que olía a humedad y a olvido. Las iniciales estaban bordadas con hilo dorado, delicado, perfecto, el tipo de costura que solo una mujer con tiempo y tristeza podría hacer. ¿Quién era Eve y por qué dejaron esto aquí para mí? No había respuestas en esa habitación, solo preguntas que se acumulaban como polvo. Cuando el sol comenzó a caer, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves.
Adelante. Una mujer mayor entró. Su rostro era severo, pero sus ojos no lo eran. Llevaba una bandeja con té y pan negro. Lo dejó sobre la mesita sin decir palabra. «¿Cómo te llamas?», preguntó Serafín. La mujer se detuvo en la puerta. «Margot». «¿Llevas mucho tiempo aquí?». Margot no respondió de inmediato. Sus dedos se crisparon sobre el pomo de la puerta. Demasiado. «¿Qué le pasó al rey?». Silencio. Margot cerró los ojos. Lo mismo que a todos los que se quedan demasiado cerca de lo que no deben tocar. Y salió. La puerta se cerró con un clic que sonó como una sentencia. Serafín tomó el té. Estaba frío. El pan duro. Pero comió de todos modos. No por hambre, por disciplina. Porque su madre le había enseñado que rendirse ante la incomodidad era rendirse ante la vida. Y su madre ya no estaba para enseñarle nada más. La noche cayó como una piedra. El palacio crujía. Las ventanas temblaban. Algo aullaba en la distancia. No era el viento. Era algo más. Serafín se envolvió en la manta y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el ala norte. Una torre solitaria, negra, sin luz, sin vida. Pero entonces algo se movió. Una sombra en una de las ventanas superiores. No era el viento. No era una cortina. Era una figura, alta, inmóvil, observando. El corazón de Serafín se detuvo. La figura no se movía, no se escondía, solo miraba directamente hacia ella. Y entonces lentamente levantó una mano, como si la estuviera saludando, como si la conociera. Serafín retrocedió. Su espalda chocó contra la pared. Su respiración se aceleró. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido, pero la ventana de la torre seguía abierta. Y algo blanco flotaba desde ella, cayendo, cayendo, hasta perderse en la oscuridad. Serafín no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, envuelta en la manta, observando la torre, esperando que la figura volviera a aparecer. Pero la noche permaneció quieta, muerta, como si el palacio mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando el amanecer finalmente llegó, era tan gris como el anterior. Margot entró sin llamar. Traía una jarra de agua tibia y una toalla limpia. Las dejó sobre la cómoda y se giró para salir. «Espera». Margot se detuvo. No se volvió. «¿Quién se ve?». El silencio fue tan pesado que Serafín casi pudo sentirlo sobre sus hombros. «No preguntes por ella», dijo Margot finalmente con voz ronca. «¿Por qué?». «Porque las respuestas no te traerán paz». «No busco paz. Busco la verdad». Margot se giró entonces. Sus ojos estaban enrojecidos, cansados, como si hubiera llorado todas las lágrimas que una persona puede llorar. «La verdad no siempre es un regalo, niña. A veces es una condena. Dímelo de todas formas». Margot apretó los labios. Sus dedos se crisparon sobre el delantal. Elara Voss. Ese era su nombre. La última mujer que ocupó esta habitación. El aire se volvió más frío. ¿Qué le pasó? Margot tragó saliva. Se casó con él. Igual que tú, llegó en invierno. Igual que tú. Y durante 6 meses intentó amarlo. Intentó entenderlo. Intentó salvarlo. Y una noche subió a la torre del ala norte. Serafín sintió que algo se contraía en su pecho. ¿Qué encontró allí? Margot no respondió. Solo negó con la cabeza, lenta, dolorosamente. No lo sé, nadie lo sabe. Porque nunca bajó. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Murió? Desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. Pero durante semanas después se escuchaban cosas. En la torre, golpes, gritos, como si alguien estuviera atrapado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Serafín se puso de pie. ¿Y nadie subió a buscarla? Margot la miró con una mezcla de piedad y reproche. El rey prohibió que alguien se acercara. Selló la puerta. Y nunca volvió a hablar de ella. Pero hay noches. Su voz se quebró. Hay noches en las que todavía la escucho. Y salió, rápido, como si decir esas palabras la hubiera quemado por dentro. Serafín se quedó sola, pero ya no se sentía sola. Sentía que alguien más estaba en esa habitación. Alguien que había dormido en esa cama. Alguien que había bordado ese pañuelo. Alguien que había desaparecido. Elara. Y ahora Serafín ocupaba su lugar. El rey no apareció en todo el día. Serafín caminó por los pasillos vacíos.
Sus pasos resonaban como tambores de funeral. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha. Los retratos en las paredes tenían los ojos raspados. Alguien los había mutilado, deliberadamente. ¿Quién? ¿Por qué? En el salón principal encontró una mesa puesta para dos. Platos de porcelana fina, cubiertos de plata, copas de cristal. Pero todo estaba cubierto de polvo, como si alguien hubiera preparado una cena y nunca hubiera llegado. Serafín tocó una de las copas. El polvo se deslizó entre sus dedos como ceniza. «No debiste venir aquí». Ella se giró bruscamente. El rey estaba en el umbral, sin la capa, sin la capucha, y por primera vez Serafín pudo verlo completamente. Era terrible, no por su rostro, que era devastadoramente hermoso bajo la palidez enfermiza, no por su altura, que era imponente, sino por su cuerpo. Estaba hinchado, deformado, como si su propia carne estuviera traicionándolo. Sus manos eran grotescas, sus hombros desiguales, su respiración trabajosa, pero sus ojos eran los de un hombre que había sido condenado en vida. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó Serafín con voz firme. «¿Qué verdad?». «Sobre el ara». El rey se quedó paralizado. Por un momento pareció que iba a negarlo, que iba a mentir, que iba a cerrar la puerta y desaparecer como lo había hecho todos los días anteriores. Pero no lo hizo. «¿Margot te lo dijo?». «Sí». «Entonces ya sabes todo lo que necesitas saber». «No, no sé nada. No sé qué hay en la torre. No sé por qué ella subió. No sé por qué tú no la detuviste». El rey dio un paso adelante, luego otro. Sus movimientos eran lentos, dolorosos, como si cada paso le costara años de vida. Se detuvo frente a ella. «No la detuve porque ella no me creyó. Le advertí, le supliqué, pero pensó que yo le estaba mintiendo, que yo estaba escondiéndole algo». «¿Y lo estabas?». «Sí». La sinceridad de su respuesta fue como un golpe. «¿Qué escondes?». Él cerró los ojos. «Algo que no puede ser visto, algo que no puede ser tocado, algo que, si lo descubres, te destruirá igual que la destruyó a ella». Serafín no apartó la mirada. «¿Y si estoy dispuesta a correr ese riesgo?». El rey la miró entonces. Realmente la miró, y en sus ojos había algo más que miedo. Había esperanza, desesperada, suicida, imposible. «Entonces seré yo quien te lo cuente», dijo él con voz quebrada. «Pero no aquí, no ahora, porque si te lo digo, no habrá vuelta atrás, y no podré protegerte de lo que viene después». Se alejó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «Hay algo que debes saber, Serafín, algo que Margot no te dijo porque no lo sabe». «¿Qué?». Él giró la cabeza. «Solo un poco. Lo suficiente para que ella viera el perfil de su rostro destruido». El ara no subió a la torre sola y desapareció en la oscuridad del corredor, dejando a Serafín con una verdad que era peor que cualquier mentira. Si el ara no subió sola, ¿quién estaba con ella? Serafín no pudo dormir esa noche tampoco. Pero esta vez no fue por miedo, fue por rabia. ¿Quién más estaba allí? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué todos actúan como si el ara hubiera desaparecido sola? Cuando el amanecer llegó, se vistió rápidamente y salió de la habitación. No esperó a Margot, no esperó permiso. Bajó las escaleras con determinación. Necesitaba respuestas, y si el rey no se las daba, las encontraría ella misma. Recorrió los pasillos hasta llegar a un ala que aún no había explorado. Las puertas estaban cerradas, los candados oxidados, pero una de ellas estaba entreabierta. Serafín empujó. Era una biblioteca, enorme, polvorosa, olía a papel viejo y a tinta seca. Las estanterías llegaban hasta el techo. Los libros estaban amontonados sin orden, como si alguien los hubiera buscado frenéticamente y hubiera abandonado la búsqueda. En el centro había un escritorio, y sobre él un libro abierto. Serafín se acercó lentamente. Era un registro genealógico. La familia real, nombres, fechas, muertes, demasiadas muertes. Pasó las páginas con cuidado. Los registros se remontaban a más de 100 años atrás, y había un patrón horrible. Cada generación, un hijo varón heredaba el trono, y cada uno de ellos moría antes de los 40 años. Todos, sin excepción. Las causas eran vagas. Enfermedad súbita,
colapso del cuerpo, hinchazón de los órganos. Pero había algo más, algo escrito a mano en los márgenes, con tinta roja, como si alguien hubiera estado tomando notas, investigando. El peso los consume. Nadie sobrevive al linaje. La maldición no perdona. Serafín sintió un escalofrío. No, aquí no había maldiciones. Eso era imposible. Tenía que ser una enfermedad, algo hereditario, algo médico. Pero entonces encontró otra nota, más reciente, escrita con tinta negra. La letra era temblorosa, desesperada. He intentado detenerlo. He probado todo, pero mi cuerpo ya no me obedece. Pronto seré como mi padre, como mi abuelo, como todos los que vinieron antes. Y cuando eso pase, no podré protegerla. No estaba firmada. Pero Serafín sabía quién la había escrito. El rey. ¿Qué haces aquí? Ella se giró bruscamente. Él estaba en la entrada. Su rostro estaba cubierto de sudor. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido. ¿Es verdad?, preguntó Serafín, sosteniendo el libro. ¿Todos en tu familia mueren así? El rey no respondió. Solo cerró los ojos. ¿Por eso te casaste con Elara? ¿Para intentar romper lo que sea que esté pasando? No me casé con ella para romper nada, dijo él con voz rota. Me casé con ella porque era la única persona en el mundo que no me miraba como si fuera un monstruo. Serafín bajó el libro. ¿Y ahora? Ahora está muerta, o peor. ¿Qué puede ser peor que estar muerta? Él la miró entonces, y en sus ojos había algo que Serafín no había visto antes. Tara, estar atrapada en ese lugar, viva, consciente, incapaz de escapar. El silencio que siguió fue insoportable. ¿Es eso lo que hay en la torre?, susurró Serafín. Elara sigue allí. El rey no respondió, pero tampoco lo negó. El rey finalmente habló, pero no lo hizo en la biblioteca, no en el salón, no en ningún lugar donde alguien pudiera escucharlos. La llevó al jardín trasero. Era un lugar olvidado. Los rosales estaban muertos, las fuentes secas. La nieve lo cubría todo como un sudario. Se sentaron en un banco de piedra. Él no la miraba. Miraba al vacío. Mi nombre es Cassian, dijo finalmente. Cassian Aldrich Thornwick, octavo rey de esta línea maldita. Serafín no dijo nada. Solo esperó. Cuando tenía 12 años vi morir a mi padre. No fue rápido. No fue pacífico. Fue grotesco. Su cuerpo se hinchó. Su piel se agrietó. Sus huesos se rompieron bajo el peso de su propia carne. Y durante semanas gritó. Suplicó que lo mataran, pero nadie se atrevió. Cassian apretó los puños. Mi madre huyó. No pudo soportarlo. Me dejó solo con él, y cuando finalmente murió, yo juré que encontraría la forma de detenerlo, de romper el ciclo, de no convertirme en lo que él fue. ¿Y lo lograste? No. La palabra cayó como una losa. Tengo 32 años, Serafín. Mi padre murió a los 36, mi abuelo a los 35, mi bisabuelo a los 33. Cada generación muere más joven, y yo ya estoy sintiendo los síntomas. Serafín lo miró, realmente lo miró. Su cuerpo estaba destruido, su piel pálida, su respiración irregular. Estaba muriendo. ¿Por qué te casaste conmigo? Cassian finalmente la miró. Porque eres la única que quedaba. Todas las demás se negaron. Todas huyeron cuando vieron lo que soy. Pero tú viniste. No tuve elección. Lo sé, y por eso te pido perdón. Porque te condené al mismo infierno que he estado viviendo. Serafín sintió algo quebrarse en su pecho. No era compasión, no era amor. Era algo más crudo, más real. Era el reconocimiento de dos almas rotas que habían sido arrojadas al mismo abismo. ¿Qué pasó realmente con Elara? Cassian cerró los ojos. Ella me amó. No sé cómo. No sé por qué, pero lo hizo. Y cuando empezó a ver que mi cuerpo se deterioraba, se obsesionó con encontrar una cura. Leyó todos los libros de la biblioteca. Consultó médicos en secreto. Investigó cada muerte en mi familia. Y encontró algo. Algo en los registros más antiguos. Algo sobre un objeto guardado en la torre del ala norte. Un objeto que, según las leyendas familiares, contenía la respuesta. Serafín sintió que el aire se volvía más frío. ¿Qué objeto? No lo sé, nunca he entrado a esa torre. Mi padre me prohibió hacerlo. Me dijo que si alguna vez ponía un pie allí,
Moriría en el acto. Pero el ara subió. Sí. ¿Y quién fue con ella? Cassian apretó los dientes. Mi hermano. Serafín se quedó helada. ¿Tienes un hermano? Tenía. Se llamaba Dorian. Era menor que yo, más saludable, más fuerte. Y estaba enamorado de Elara desde el momento en que llegó. El mundo pareció detenerse. Ellos subieron juntos, susurró Serafín. Elara y tu hermano. Cassian asintió lentamente. Y ninguno de los dos bajó. Serafín no pudo hablar. No pudo moverse, porque acababa de entender algo terrible. Cassian no solo había perdido a su esposa, había perdido a su hermano, y nunca supo cuál de los dos lo había traicionado primero. Serafín no regresó a su habitación. Caminó sin rumbo por el palacio. Sus pensamientos eran un torbellino. Elara, Dorian, la torre, la traición. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué nunca bajaron? ¿Y qué encontraron que fue tan terrible que los mantuvo atrapados? Se detuvo frente a una ventana. Afuera la nieve caía en silencio. El mundo era blanco, muerto, hermoso en su devastación. Como ella. ¿En qué piensas? La voz de Cassian la sobresaltó. No lo había escuchado acercarse. En nada, mintió. Mientes mal. Serafín se giró hacia él. Cassian estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Su rostro estaba cansado, pero por primera vez no parecía estar escondiéndose. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó ella. Podrías haberme mentido. Podrías haberme mantenido alejada de la verdad. Podría, pero no funcionó con Elara, y no funcionará contigo. ¿Cómo sabes que yo no subiré también? Cassian la miró fijamente. Porque tú no me amas, y eso te hace más inteligente que ella. Las palabras fueron como un golpe. Serafín apretó los puños. No me conoces. No, pero reconozco a alguien que ha sido rota. ¿Y tú lo has sido? Ella no respondió, porque tenía razón. Cassian se acercó lentamente. Su sombra se proyectó sobre ella como una nube. ¿Quién te rompió, Serafín? Ella apartó la mirada. No es tu asunto. Tal vez no. Pero si vamos a vivir en este infierno juntos, prefiero saber con quién estoy compartiendo la condena. Serafín cerró los ojos. No quería hablar de eso, no quería recordar, pero las palabras salieron de todos modos, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Mi padre, susurró. Él me rompió. Cassian no dijo nada, solo esperó. Era un hombre respetable, un comerciante próspero. Todos lo admiraban. Pero en casa era un tirano. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Y después de eso él se volvió peor. Su voz tembló. Me culpaba. Decía que yo había heredado su debilidad, que por eso había muerto. Y cuando cumplí 16 años, decidió que yo debía compensar su pérdida. Me prometió al hijo de un socio, un hombre 40 años mayor que yo. Un hombre que ya había enterrado a 2 esposas. Serafín abrió los ojos. Había lágrimas en ellos, pero no las dejó caer. Intenté negarme, supliqué, pero mi padre no escuchaba. Así que una noche escapé, tomé lo poco que tenía y huí. Viví en las calles durante meses. Robaba para comer. Dormía donde podía. Hasta que me encontraron y te trajeron aquí. Me dieron una elección, la cárcel por robo o el matrimonio contigo. Todos sabían que nadie aceptaba casarse con el rey enfermo. Así que me usaron como castigo. Como advertencia para otras mujeres. Cassian apretó la mandíbula. Lo siento. No quiero tu lástima. No es lástima, es comprensión. Serafín lo miró entonces. Y por primera vez vio algo más que dolor en sus ojos. Vio rabia. Rabia contra el mundo, contra las personas que los habían roto, contra el destino que los había arrojado juntos. Somos 2 desechos, dijo Cassian con amargura. 2 personas que nadie quería, 2 vidas que no importan. Tal vez, respondió Serafín, pero al menos ahora somos 2. Cassian la miró, y algo cambió en su expresión. No era amor, no todavía, pero era algo más, algo frágil, algo peligroso. Era esperanza. Los días pasaron. Cassian y Serafín comenzaron a hablar. No mucho, pero lo suficiente. Cenaban juntos en el comedor principal. Caminaban por el jardín muerto. Se sentaban en la biblioteca mientras ella leía y él intentaba escribir.
Era extraño, antinatural, como si dos desconocidos estuvieran fingiendo ser algo que no eran, pero lentamente las máscaras comenzaron a caer. Una noche, mientras cenaban, Cassian le contó sobre su infancia, sobre cómo había sido un niño enfermizo, sobre cómo los médicos le habían dicho a su padre que no sobreviviría más allá de los 15 años. «Pero lo hiciste», dijo Serafín. Sí, y eso lo enfureció, porque significaba que tendría que verme morir como él. Había muerto, lentamente, dolorosamente, sin dignidad. Serafín dejó el tenedor sobre la mesa. «¿Alguna vez te dijo que te amaba?» Cassian negó con la cabeza. «Nunca. Solo me dijo que yo era una maldición, que mi existencia era un error, y que si tenía honor, me quitaría la vida antes de convertirme en lo que él era». El silencio fue denso. «¿Lo consideraste?» Cassian la miró. «Todos los días». Serafín tragó saliva. «¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque soy un cobarde». «No, eres un sobreviviente». Cassian rió. Pero no fue una risa feliz. Fue una risa rota. «¿Eso es lo que soy? ¿Un sobreviviente?» «Sí. Entonces somos dos». Serafín asintió. Esa noche algo cambió entre ellos. No fue amor. No todavía. Pero fue el comienzo de algo. Algo que ninguno de los dos había esperado. Confianza. Pero entonces, 3 días después, todo se desmoronó. Serafín estaba en la biblioteca, leyendo uno de los diarios antiguos, cuando escuchó un sonido. Un golpe. Provenía de arriba, de la torre. Se puso de pie lentamente. Su corazón latía con fuerza. No, no puede ser. Pero el sonido continuó, rítmico, desesperado, como si alguien estuviera golpeando una puerta desde adentro. Serafín salió corriendo de la biblioteca. Subió las escaleras, siguió el sonido. Más y más arriba, hasta que llegó al pasillo del ala norte. La puerta de la torre estaba frente a ella, sellada, cerrada con cadenas y candados oxidados. Pero el sonido seguía. ¡Golpe! 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 Y entonces, una voz, débil, rota, apenas un susurro. «Ayúdame». Serafín retrocedió, porque reconoció esa voz. No era la voz de Elara, era la voz de un hombre. Era la voz de Dorian. Serafín corrió por los pasillos. Su respiración era errática, su mente un caos. Tenía que encontrar a Cassian. Tenía que decirle lo que había escuchado. Dorian está vivo, atrapado, pidiendo ayuda. Lo encontró en su habitación. Estaba sentado frente a la ventana, mirando la nieve. Su cuerpo estaba encorvado, derrotado. «Cassian». Él no se giró. «¿Qué pasa?» «Escuché algo. En la torre». Cassian se quedó paralizado. «¿Qué escuchaste?» «Golpes y una voz. Una voz de hombre, pidiendo ayuda». Cassian cerró los ojos. «Vuelve a tu habitación, Serafín». «No, no hasta que me digas la verdad. Tu hermano está allí, ¿verdad? Está vivo, y tú lo sabes». El silencio fue insoportable. Finalmente Cassian habló. «Sí, la palabra cayó como una sentencia de muerte». «¿Y lo has dejado allí?» «Todos estos meses». «No entiendes». «Entonces explícamelo». Cassian se puso de pie bruscamente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. «No puedo sacarlo. Si abro esa puerta, si pongo un pie en esa torre, moriré. Igual que mi padre, igual que todos los que vinieron antes». «¿Cómo lo sabes?» «Porque mi padre me lo dijo, antes de morir. Me hizo jurar que nunca entraría, que nunca intentaría salvar a nadie que estuviera atrapado allí, porque la torre no perdona, y lo que está dentro no debería ser liberado». Serafín lo miró con incredulidad. «¿Y simplemente le creíste? ¿Sin cuestionarlo?» «Vi lo que le pasó», gritó Cassian. «Vi cómo su cuerpo se desintegró. Vi cómo su piel se abrió. Vi cómo suplicó por la muerte durante semanas. Y antes de morir, me dijo que si alguna vez entraba a esa torre, me pasaría lo mismo, pero peor, porque yo soy el heredero. Y el heredero siempre paga el precio más alto». Serafín retrocedió. «¿Entonces qué? ¿Vas a dejarlo morir allí, a tu propio hermano?» Cassian la miró con ojos vidriosos. «Dorian ya está muerto, Serafín. Lo que escuchaste no es él, no puede serlo. Porque nadie puede sobrevivir tanto tiempo allí sin comida, sin agua, sin luz. Pero yo lo escuché. Está vivo. No, está otra cosa.
El aire se volvió gélido. ¿Qué quieres decir? Cassian se dejó caer en la silla. Su cuerpo temblaba. Hay algo en esa torre. Algo que mi familia ha estado guardando durante generaciones. Algo que no debería existir. Y cualquiera que entre allí se convierte en parte de eso. Pierde su humanidad. Pierde su mente. Se queda atrapado. Para siempre. Serafín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Otra cosa. El aire se volvió gélido. ¿Qué quieres decir? Cassian se dejó caer en la silla. Su cuerpo temblaba. Hay algo en esa torre. Algo que mi familia ha estado guardando durante generaciones. Algo que no debería existir. Y cualquiera que entre allí se convierte en parte de eso. Pierde su humanidad. Pierde su mente. Se queda atrapado. Para siempre. Serafín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué es? Cassian negó con la cabeza. No lo sé. Mi padre nunca me lo dijo. Solo me advirtió. Me suplicó que nunca buscara respuestas. Que dejara que los muertos descansaran. Que dejara que la torre se quedara sellada. Pero Dorian no está muerto. Y tampoco el Ara. Cassian la miró con una tristeza tan profunda que Serafín sintió que se ahogaba. Lo sé, y eso es lo peor. Porque cada noche escucho sus voces. Cada noche sé que están allí, sufriendo, y no puedo hacer nada. Porque si lo hago, los condeno a algo mucho peor. Serafín no supo qué decir, porque por primera vez entendió la verdadera magnitud del horror en el que estaba viviendo. No era solo un misterio, era una prisión, y todos estaban atrapados en ella. Serafín no pudo dormir esa noche. Las palabras de Cassian resonaban en su mente como campanas de funeral. Lo que escuchaste no es él. Se queda atrapado. Para siempre. No puedo hacer nada. Pero ella no podía aceptarlo. No podía simplemente quedarse de brazos cruzados mientras alguien sufría. Tenía que haber una respuesta. Tenía que haber algo que Cassian no supiera. Esperó hasta que el palacio estuvo en silencio. Luego salió de su habitación. Regresó a la biblioteca. Esta vez no buscó registros genealógicos. Buscó algo más personal. Algo que el Ara pudiera haber dejado. Revisó cada estantería, cada cajón, cada rincón. Y entonces lo encontró. Escondido detrás de una pila de libros polvorientos, había un pequeño diario de cuero gastado. Serafín lo abrió con manos temblorosas. La primera página tenía una sola línea escrita con letra elegante. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. Pero necesitas saber la verdad. Serafín pasó la página. Día 1. Llegué al palacio esta mañana. Cassian es diferente a lo que esperaba. No es un monstruo. Es un hombre roto. Y por alguna razón, eso me hace querer ayudarlo. Día 47. He estado investigando la enfermedad de Cassian. Los médicos no saben qué es, pero yo encontré algo en los registros antiguos. Algo sobre un objeto guardado en la torre del ala norte. Algo que podría tener la clave. Día 89. Dorian me confesó hoy que está enamorado de mí. Le dije que no puedo corresponderle, que amo a su hermano. Pero veo el dolor en sus ojos, y me parte el corazón. Día 102. Cassian me prohibió investigar más. Me dijo que la torre es peligrosa, que no debo acercarme. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras él muere. No puedo. Día 118. Dorian me ofreció ayuda. Me dijo que él subiría a la torre conmigo, que juntos podríamos encontrar lo que sea que esté allí. Le dije que no, que es demasiado peligroso. Pero él insistió. Dijo que era la única forma. Día 120. Esta noche subiremos. Dorian encontró las llaves. Dijo que su padre se las dio antes de morir. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero si hay una posibilidad de salvar a Cassian, debo intentarlo. Si no vuelvo, que alguien sepa esto. Amo a Cassian Aldrich Thornwick con cada fibra de mi ser, y haría cualquier cosa por salvarlo, incluso morir. Serafín cerró el diario. Sus manos temblaban. Lágrimas corrían por sus mejillas. El Ara no había traicionado a Cassian. Lo había amado tanto que había estado dispuesta a arriesgar su vida por él. Y Dorian la había amado tanto que había estado dispuesto a morir con ella. Serafín miró hacia la ventana. La torre del ala norte se alzaba en la oscuridad, silenciosa, esperando. Y por primera vez, Serafín supo lo que tenía que hacer, aunque eso significara perderlo todo.
Serafín esperó hasta el amanecer, no por cobardía, sino porque necesitaba pensar, necesitaba estar segura. ¿Y si Cassian tiene razón? ¿Y si lo que está en la torre no es humano? ¿Y si morir allí es lo mejor que puedo hacer? Pero entonces recordó las palabras de Elara. Haría cualquier cosa por salvarlo, incluso morir. Y supo que no tenía otra opción, porque si no intentaba rescatarlos, si no buscaba la verdad, entonces estaba condenando a dos personas a un sufrimiento eterno. Y eso era algo que no podía soportar. Salió de su habitación en silencio. El palacio dormía. Margot no estaba. Cassian tampoco. Era el momento perfecto. Subió las escaleras hacia el ala norte. Sus pasos resonaban en el vacío. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Llegó a la puerta de la torre. Las cadenas seguían allí, los candados oxidados. Pero cuando tiró de ello, cedieron. Alguien los había aflojado. ¿Cassian? ¿Margot? ¿O algo más? Empujó la puerta. Crujió, lenta, pesada, como si no hubiera sido abierta en años. Del otro lado había una escalera de piedra, angosta, oscura, olía a humedad y a algo más, algo podrido. Serafín entró. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. No había vuelta atrás. Comenzó a subir. Los escalones estaban desgastados, resbaladizos, algunos estaban rotos, otros cubiertos de musgo. Subió y subió. La oscuridad se volvía más densa, el aire más frío, su respiración más difícil. Y entonces escuchó algo. Una respiración. No era la suya, venía de arriba, lenta, pesada, como si alguien estuviera durmiendo, o esperando. Serafín apretó los puños y continuó. Finalmente llegó a una puerta de madera, vieja, astillada, con marcas de arañazos por todas partes, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Empujó la puerta, y lo que vio la dejó paralizada. Era una habitación circular, pequeña, sin ventanas, solo una claraboya en el techo que dejaba pasar una luz pálida y enfermiza. Y en el centro había dos figuras, encadenadas a la pared. Una era una mujer, delgada, pálida. Su cabello oscuro caía sobre su rostro. Su vestido estaba hecho jirones, sus manos ensangrentadas. La otra era un hombre, alto, encorvado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. Serafín sintió que su estómago se contraía. ¿Elara? Susurró. La mujer levantó la cabeza lentamente, y Serafín deseó no haber preguntado, porque lo que vio no era un rostro humano, era una máscara de dolor, de locura, de algo que había dejado de ser persona hacía mucho tiempo. Tú, dijo Elara con voz quebrada, tú eres la nueva. Serafín no pudo hablar. Elara rió, pero no fue una risa feliz. Fue una risa rota, histérica. Viniste a salvarnos, ¿verdad? Igual que yo vine a salvar a Cassian, igual que todas las que vinieron antes. ¿Qué? Esto es lo que somos, niña. Esto es lo que siempre hemos sido. Sacrificios, ofrendas, para mantener vivo al linaje real. Serafín retrocedió. No entiendo. Entonces deja que te lo explique. La voz vino del hombre encadenado. ¡Dorian! Sus ojos finalmente se movieron. Y cuando la miraron, Serafín vio algo que la heló hasta los huesos. Lucidez. Plena, terrible, lucidez. La enfermedad no es natural, dijo Dorian con voz rasposa. Es un precio que nuestra familia paga por el poder que alguna vez tuvo. ¿Qué poder? No importa. Lo que importa es que el único modo de detenerla es alimentarla. Serafín sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Alimentarla con qué? Dorian sonrió, pero fue una sonrisa amarga. Con vida, con sufrimiento, con almas que están dispuestas a sacrificarse por amor. Serafín negó con la cabeza. No, no puede ser. Pero lo es. Y Cassian lo sabe, lo ha sabido siempre. Por eso acepta casarse. Por eso trae mujeres al palacio. Porque mientras haya alguien en esta torre, mientras haya alguien sufriendo en su lugar, él puede seguir viviendo. Las palabras fueron como cuchillos. No, Cassian no haría eso. ¿Estás segura? Serafín no respondió, porque no estaba segura, porque todo comenzaba a tener sentido. Las mujeres que se negaron a casarse,
las que desaparecieron, las que nunca fueron encontradas. Todas estaban aquí. Todas habían sido sacrificadas, y ahora ella era la siguiente. Serafín retrocedió hacia la puerta, pero esta vez no se abrió. Estaba cerrada, desde afuera. No, susurró. Dorian rió. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ahora ves lo que realmente es. No es un rey, no es un hombre roto, es un parásito, y tú eres su alimento. Serafín golpeó la puerta con los puños. ¡Cassian, ábreme! Silencio. Cassian, nada. Elara habló entonces. Su voz era débil, casi un susurro. No vendrá. Nunca lo hace. Porque si lo hace, si pone un pie aquí, el pacto se rompe. Y entonces moriríamos todos, incluyéndolo a él. Serafín se dejó caer contra la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Porque no tienen elección, dijo Dorian. El linaje está maldito. Siempre lo ha estado, y la única forma de mantenerlo con vida es alimentar a la torre. Alimentarla con personas que aman. Porque el amor es la única fuerza lo suficientemente fuerte como para sostener el peso de una maldición. Serafín sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo, no era rabia, era comprensión. Cassian no la había traído aquí porque fuera cruel. La había traído porque no tenía otra opción. Porque si no lo hacía, moriría. Y su familia moriría con él. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Serafín con voz quebrada. 14 meses, respondió Elara. ¿Y antes de ustedes? Hubo otras. Muchas otras. Algunas duraron años. Otras solo semanas. Depende de cuánto amor tengan que dar. Serafín cerró los ojos. ¿Y qué pasa cuando ya no queda amor? Dorian no respondió, pero no necesitaba hacerlo, porque Serafín lo vio en sus ojos. Dejas de ser humano. Te conviertes en parte de la torre. Y la torre nunca te deja ir. Serafín se puso de pie lentamente. No iba a quedarse allí. No iba a convertirse en otra víctima. No iba a permitir que Cassian la usara como todas las demás. Miró a Elara, miró a Dorian, y tomó una decisión. Voy a sacarnos de aquí, dijo con voz firme. Elara rió, pero esta vez no fue una risa histérica. Fue una risa triste. No puedes. Las cadenas no se rompen. La puerta no se abre. Y aunque lo hicieras, Cassian no te dejará salir del palacio. Porque si lo haces, si rompes el pacto, él morirá, y tú morirás con él. Serafín apretó los puños. Entonces encontraré otra forma. No la hay. Siempre hay otra forma. Y mientras decía esas palabras, escuchó algo. Pasos, subiendo la escalera. Lentos, pesados, dolorosos. La puerta se abrió, y Cassian entró. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Serafín lo miró con una mezcla de horror y traición. ¿Es verdad? ¿Todo lo que dijeron es verdad? Cassian cerró los ojos. Sí, y el mundo de Serafín se desmoronó. Cassian no se movió del umbral. Su cuerpo temblaba. Su respiración era irregular. Parecía que en cualquier momento se derrumbaría. Serafín lo miraba con una mezcla de furia y dolor. ¿Cuántas?, preguntó con voz fría. ¿Cuántas mujeres has traído aquí? Cassian no respondió. ¿Cuántas? 7, susurró él. Antes de Elara hubo 7. El silencio fue atroz. ¿Y todas terminaron aquí? ¿Encadenadas? ¿Sufriendo? No todas, algunas murieron antes. Otras se negaron a subir, y yo las dejé ir. Y las que subieron, Cassian cerró los ojos. Se quedaron, hasta que ya no pudieron dar más. Serafín sintió que algo se rompía en su garganta. ¿Y qué les pasó después? Se las llevaron. ¿Quién? Los sirvientes, los guardias. La gente que mi familia ha mantenido leal durante generaciones. Ellos saben lo que debe hacerse. Ellos eliminan a las que ya no sirven. Las palabras fueron como veneno. ¿Las mataron? No lo sé. Nunca pregunté. Nunca quise saber. Serafín dio un paso hacia él, sus puños apretados, su voz temblando de rabia. «Eres un monstruo». Cassian abrió los ojos, y en ellos había algo peor que la culpa. Había aceptación. «Lo sé. ¿Y aún así lo hiciste? ¿Aún así me trajiste aquí?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque soy un cobarde», dijo Cassian con voz rota. «Porque no quiero morir.
porque cada día que pasa mi cuerpo se deteriora más, y sé que si no hago esto, si no alimento a la torre, moriré como mi padre, lentamente, dolorosamente, sin dignidad. Serafín sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces deberías morir 1000 veces antes que condenar a inocentes a este infierno. Cassian asintió lentamente. Tienes razón, pero no puedo. No puedo dejar de ser lo que soy. No puedo romper el ciclo, porque si lo hago, si me rindo, entonces todo el sufrimiento de las que vinieron antes no habrá servido de nada. No sirve de nada de todos modos, gritó Serafín. Solo estás prolongando tu propia agonía y destruyendo vidas en el proceso. Cassian no respondió, porque no tenía respuesta. Serafín se giró hacia Elara y Dorian. Ambos los miraban en silencio, como si hubieran visto esta escena tantas veces que ya no les afectaba. ¿Por qué no lo detuvieron?, preguntó Serafín. ¿Por qué no dijeron nada? Elara habló con voz débil. Porque lo amábamos. Y cuando amas a alguien, estás dispuesto a sacrificarte por ellos, incluso cuando sabes que es una locura. Dorian añadió con amargura. Y porque él nunca nos mintió. Nos advirtió. Nos dijo lo que pasaría. Pero subimos de todos modos, porque pensamos que éramos diferentes, que podríamos salvarlo, que el amor era suficiente. ¿Y lo fue? Dorian rió. Una risa amarga, rota. Míranos. ¿Te parece que funcionó? Serafín cerró los ojos. No había respuesta. No había salida. Solo un ciclo interminable de dolor y sacrificio. Y ella era la siguiente. A menos que... Abrió los ojos y miró a Cassian. Hay una forma de romper esto. Cassian la miró con sorpresa. ¿Qué? Déjame ir, abre la puerta. Libera a Elara y Dorian y acepta tu muerte. Cassian negó con la cabeza lentamente. No puedo. ¿Por qué no? Porque si lo hago, si rompo el pacto, no solo moriré yo, morirán todos los que están en el palacio, Margot, los sirvientes, todos los que han estado atados a mi familia durante generaciones. La torre no perdona. Y si le niegas lo que quiere, se lleva todo. Serafín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Entonces no hay salida? No. ¿Y simplemente tengo que aceptar mi destino? Cassian la miró con ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto. Serafín apretó los dientes. No quiero tu lástima, quiero mi libertad. No puedo dártela. Entonces te la quitaré. Y antes de que Cassian pudiera reaccionar, Serafín corrió hacia él. No para atacarlo, para empujarlo hacia la escalera, hacia afuera de la torre. Porque si él no podía romper el pacto, entonces ella lo haría por él. Cassian cayó por las escaleras. Su cuerpo rodó. Golpeó los escalones. Su grito resonó en las paredes de piedra. Serafín no esperó a ver si estaba bien. Corrió hacia Elara y Dorian. Tiró de las cadenas con todas sus fuerzas. Pero no cedieron. ¡Maldita sea! Elara la miró con ojos vidriosos. No funcionará. Las cadenas están selladas. Solo él puede abrirlas. ¿Cómo? Con su sangre. Es parte del pacto. Solo el heredero puede liberar a los prisioneros. Y solo puede hacerlo si está dispuesto a ocupar su lugar. Serafín sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Dorian habló con voz cansada. El pacto funciona con intercambio. Una vida por otra. Si Cassian quiere liberarnos, debe encadenarse en nuestro lugar. Serafín negó con la cabeza. No, no puede ser. Pero lo es. Por eso nunca nos liberó. Porque si lo hace, él será el próximo en sufrir. Y su enfermedad lo matará mucho más rápido aquí dentro. Serafín escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Cassian estaba de pie en el umbral. Su rostro estaba ensangrentado, su brazo dislocado, pero seguía en pie. Serafín, dijo con voz débil, no hagas esto. ¿Por qué no? Porque entonces tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Porque si me obligas a elegir, elegiré vivir. Siempre lo haré. Y entonces todo esto habrá sido en vano. Serafín sintió que algo se quebraba en su pecho. Entonces eres peor de lo que pensaba. Cassian asintió. Lo sé. Se acercó lentamente. Cada paso parecía costarle años de vida. Se detuvo frente a ella. Y entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló. Tienes razón, dijo con voz rota. Soy un monstruo. Soy un cobarde.
y no merezco vivir. Pero te pido, te suplico, que me des una última oportunidad. Serafín lo miró con incredulidad. ¿Una oportunidad para qué? Para hacer lo correcto. Y antes de que ella pudiera responder, Cassian sacó un cuchillo de su cinturón. Serafín retrocedió. ¿Qué vas a hacer? Cassian no respondió. Solo se cortó la palma de la mano. La sangre brotó, espesa, oscura. Caminó hacia Elara. Dejó que su sangre cayera sobre las cadenas. Y éstas se abrieron. Elara cayó al suelo. Su cuerpo temblaba. No podía creer lo que estaba pasando. Cassian hizo lo mismo con Dorian. Las cadenas se abrieron. Dorian cayó de rodillas. Serafín observaba en silencio. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué? Susurró. Cassian la miró. Porque tú tenías razón. El sufrimiento de los demás no vale mi vida. Nunca lo valió. ¿Y qué pasará ahora? Cassian sonrió, pero fue una sonrisa triste. Ahora, yo tomo su lugar. Y antes de que Serafín pudiera detenerlo, Cassian tomó las cadenas y se las colocó en las muñecas. Se encadenó a la pared. El sonido del metal cerrándose resonó como una sentencia de muerte. Cassian miró a Serafín por última vez. Llévate a Elara y a Dorian. Sácalos del palacio. Y nunca mires atrás. ¿Y tú? Yo pagaré por mis pecados. Serafín sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedes hacer esto. Ya lo hice. ¿Y si hay otra forma? Cassian cerró los ojos. No la hay. Y ambos lo sabemos. Serafín no se movió. Porque a pesar de todo, a pesar del horror, a pesar de la traición, no podía dejarlo morir solo. Serafín no se movió. Elara y Dorian estaban detrás de ella, libres, temblorosos, apenas pudiendo mantenerse en pie, después de 14 meses de sufrimiento. Pero ella no podía apartar la mirada de Cassian, encadenado, sangrando, esperando su destino. «Vete», dijo él con voz débil. «Por favor». «No, Serafín». «Dije que no». Cassian cerró los ojos. «No puedes salvarme. Ya es tarde. Siempre dices eso. Siempre dices que es tarde. Pero nunca lo intentaste de verdad. Nunca buscaste otra salida. Solo aceptaste lo que tu padre te dijo, lo que tu familia te enseñó. Y condenaste a personas inocentes por eso». Cassian apretó los dientes. «Tienes razón, pero ahora estoy pagando el precio. Déjame hacerlo en paz». Serafín dio un paso hacia él. «¿Y qué pasará después? Cuando tú mueras aquí, cuando tu cuerpo se pudra en estas cadenas, ¿quién será el siguiente? ¿Quién heredará este horror?» Cassian abrió los ojos, y en ellos había algo que Serafín no había visto antes. Esperanza. Nadie. Soy el último de mi línea. No tengo hijos, no tengo herederos. Cuando yo muera, el linaje terminará. Y la torre, se quedará vacía. Para siempre. Serafín sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Estás seguro? Sí. Por eso nunca tuve hijos con Elara. Por eso nunca lo intenté contigo. Porque sabía que si lo hacía, estaría condenando a otra generación a este infierno. Y no podía hacer eso. No de nuevo. Elara habló desde atrás. Su voz era débil pero firme. Es verdad. Me lo dijo desde el principio. Dijo que no podríamos tener hijos, que el linaje terminaría con él. Y yo acepté, porque pensé que valía la pena. Pensé que podía salvarlo. Dorian añadió con amargura. Todos lo pensamos, y todos estábamos equivocados. Serafín miró a Cassian. Realmente lo miró, y vio a un hombre que había nacido en una maldición, que había crecido en el miedo, que había hecho cosas terribles porque no sabía cómo hacer otra cosa. Pero también vio a un hombre que al final había elegido romper el ciclo, aunque eso significara su propia destrucción. «¿Cuánto tiempo tienes?», preguntó Serafín en voz baja. Cassian sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Días, tal vez semanas. Mi cuerpo ya estaba fallando. Aquí dentro será más rápido». «¿Y no hay dolor?». «Siempre hay dolor». Serafín sintió que las lágrimas volvían. «No es justo». «No, pero es lo correcto». Se quedaron en silencio durante un largo momento. Finalmente, Serafín habló. «No voy a dejarte aquí solo». Cassian frunció el ceño. «¿Qué? Voy a sacar a Elara y Dorian del palacio. Voy a asegurarme de que estén a salvo. Pero después volveré y me quedaré contigo.
Hasta el final no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque entonces estarías desperdiciando tu vida. Y yo no merezco ese sacrificio. Serafín se arrodilló frente a él. No es por ti, es por mí. Porque si te dejo morir solo, si huyo como todos los demás, entonces seré igual que las personas que me traicionaron. Igual que mi padre, igual que todos los que me abandonaron cuando más los necesitaba. Cassian la miró con ojos vidriosos. Eres demasiado buena para este mundo, Serafín. No, solo soy humana. Y antes de que él pudiera responder, ella se puso de pie. Se giró hacia Elara y Dorian. ¿Pueden caminar? Elara asintió lentamente. Creo que sí. Entonces vamos. Tenemos que salir antes de que alguien se dé cuenta. Dorian la miró con sorpresa. ¿Vas a ayudarnos? Sí, pero tienen que prometerme algo. ¿Qué? Que cuando salgan de aquí, contarán la verdad. Que le dirán al mundo lo que pasó en este lugar. Que nadie más vuelva a caer en esta trampa. Elara y Dorian intercambiaron miradas. Luego asintieron. Lo haremos. Serafín les ayudó a ponerse de pie. Caminaron lentamente hacia la puerta. Pero antes de salir, Serafín se giró una última vez hacia Cassian. Volveré, prometió. Cassian cerró los ojos. Lo sé. Y la puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Cassian solo, en la oscuridad, con sus cadenas, con su culpa y con la certeza de que por primera vez en su vida había hecho lo correcto, aunque le costara todo. Serafín sacó a Elara y Dorian del palacio antes del amanecer. Margot estaba esperándolos en la entrada. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Lo siento tanto». Serafín no respondió. No tenía palabras. Margot les dio mantas, comida, dinero. Hay un carruaje esperando al final del camino. Los llevará a la ciudad más cercana. Desde allí pueden ir a donde quieran. Elara la miró con gratitud. «Gracias». Margot negó con la cabeza. «No me agradezcan. Debí haber hecho esto hace años. Debí haber detenido todo esto. Pero fui una cobarde. Igual que todos los demás». Dorian puso una mano en su hombro. «No eres una cobarde. Solo eres humana». Margot cerró los ojos. «Váyanse, antes de que sea demasiado tarde». Elara y Dorian salieron. Caminaron lentamente por el camino nevado, tambaleándose, pero libres. Serafín los vio alejarse. Y entonces se giró hacia Margot. «Necesito que me hagas un favor». «¿Qué?» «Cuando todo termine. Cuando él haya muerto. Quiero que selles la torre permanentemente y que quemes todos los registros, todas las historias, todo lo que hable de esta familia y sus secretos». Margot asintió lentamente. «Lo haré». «Gracias». Serafín se giró para volver al palacio, pero Margot la detuvo. «¿Por qué vuelves? Ya cumpliste tu promesa. Ellos están a salvo». Serafín la miró. «Porque nadie debería morir solo. Ni siquiera él». Y volvió a entrar. Los días pasaron. Serafín visitaba a Cassian cada mañana. Le llevaba agua, comida, aunque él apenas podía comer. Su cuerpo se deterioraba rápidamente. La hinchazón había empeorado. Su piel se había agrietado. Su respiración era irregular, pero seguía consciente. Seguía luchando. Y cada día hablaban, sobre todo, sobre nada. Sobre la vida que pudieron haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. «¿Crees que hay algo después?», preguntó Cassian una noche. Serafín estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared frente a él. «No lo sé, pero espero que sí». «¿Por qué?» «Porque si no lo hay, entonces todo este sufrimiento fue en vano». Cassian rió, pero fue una risa débil. «Tal vez lo fue de todos modos». «No, no lo fue, porque al final hiciste lo correcto». Cassian la miró. «¿Eso me redime?». Serafín negó con la cabeza. «No, pero te hace humano». El silencio que siguió fue pacífico, por primera vez en mucho tiempo. 3 semanas después, Cassian dejó de hablar. Su respiración se volvió superficial, sus ojos vidriosos. Serafín se quedó a su lado, sosteniendo su mano hinchada, hablándole en voz baja, diciéndole que no estaba solo, que alguien lo había visto, que alguien lo había entendido. Y cuando finalmente exhaló su último aliento, Serafín sintió algo extraño. No era alivio, no era tristeza,
Era paz, porque supo que, al final, Cassian Aldrich Thorwick había encontrado la redención, no a través del perdón, sino a través del sacrificio. Y eso era suficiente. 6 meses después, Serafín estaba de pie frente a las ruinas del palacio de Thornwick. Margot había cumplido su promesa. La torre había sido sellada, los registros quemados, y el palacio había sido abandonado. Nadie quería vivir allí. Nadie quería recordar lo que había pasado. Serafín miró las ventanas rotas, los muros derrumbados, la nieve que cubría todo como un sudario, y sintió que algo se cerraba dentro de ella. Elara y Dorian estaban en la ciudad. Habían contado su historia. Al principio nadie les creyó, pero con el tiempo las investigaciones comenzaron, y la verdad salió a la luz. La familia Thornwick había sido responsable de la desaparición de decenas de mujeres a lo largo de generaciones. Y todo había terminado con Cassian, el último rey, el último monstruo, el último hombre que eligió romper el ciclo. Serafín no sabía si lo que había hecho estaba bien. No sabía si debía haber dejado que Cassian muriera. No sabía si debía haber intentado salvarlo. Pero sabía una cosa. Ella había elegido ser humana. Había elegido no huir. Había elegido enfrentar el horror con dignidad. Y eso era suficiente. Se giró y caminó de regreso al carruaje. Margot estaba esperándola. ¿Estás lista?, preguntó. Serafín asintió. Sí. ¿A dónde irás? Serafín miró al horizonte. No lo sé, pero lejos de aquí. Y mientras el carruaje se alejaba, Serafín no miró atrás, porque sabía que algunas historias deben terminar. Y esta ya había terminado. Fin. Pero la torre del ala norte sigue en pie. Y en las noches de invierno, cuando el viento sopla fuerte, algunos dicen que todavía se escuchan voces, pidiendo ayuda, pidiendo perdón, pidiendo que alguien los recuerde. Porque incluso después de la muerte, algunos horrores nunca descansan.